¿Cómo no dar gracias al Creador de todo? Jehová es su nombre. Bendito sea por siempre y para siempre. Bereshit Boré Elohim. Tuya, Señor, sea la gloria, sea la honra. Tuya, Señor, por siempre y para siempre. A ti, Padre, te alabamos y bendecimos en este día. Doy gracias a Dios por darme el privilegio, en su misericordia y su amor, de poder llegar nuevamente hasta ti, donde estás en casa. El poder compartir una reflexión más de la palabra de Dios en medio de todas estas circunstancias, en medio de todo lo que está sucediendo en Guatemala y en el país y en el mundo entero. Doy gracias a Dios porque me siento privilegiado de aún tener este soplo de vida y poder compartir contigo este mensaje. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu descendencia presente y tu descendencia futura. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te guarden en su mano, te cuiden como la niña de tus ojos y te lleven de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero compartir contigo esta reflexión de la palabra. Y quiero que por favor la tomes en tu espíritu, la escuches con tus oídos espirituales y la atesores en tu corazón y que te haga reflexionar en este día. Estamos viviendo unos tiempos muy especiales. Especiales porque los podemos llamar el principio de todos los dolores, cual dice la palabra de Dios. Especiales porque se supone que su iglesia está preparada para este tiempo. Pero en algún momento de reflexión me he dado cuenta de que la iglesia está preparada para vivir en la tierra, pero no para este tiempo, para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la reflexión de hoy es: ¿estamos preparados para la venida de Jesucristo? Y yo quiero que en casa tú me acompañes. Tomes tu Biblia, llames a tu familia y compartamos este momento. Démosle la gloria a Dios por permitirnos hacerlo. Y quiero que tú abras tu Biblia en Romanos capítulo 8, verso del 1 al 4. Y quiero hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por causa del pecado, para que Él condenara el pecado en su carne, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inicio con estos pasajes de la palabra de Dios. Pero encontré esto dentro del estudio que estaba haciendo
de la palabra. Y me encontré que Pablo contrasta la carne y el espíritu, que en el griego sarx significa carne y neuma significa espíritu. La interpretación de la carne es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. Cuando Pablo utiliza la palabra carne, o sea, sarx, no está hablando de gente encarnada, sino de gente cuyas vidas se encuentran enfocadas en las obras de la carne, en la bajeza de su vida: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iros, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Cuando utiliza la palabra espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, ayudando a centrarnos en cosas más altas y preparándonos para la vida resucitada con Cristo. Vayamos al mensaje. La palabra de Romanos 8, 1, 4 inicia: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá se nos hace un llamado a caminar en santidad para alcanzar la salvación y no ser condenados. No hay condenación para los que no andan conforme a la carne. En esto Pablo no se lo está diciendo específicamente a todos aquellos que no seguían a Cristo, sino se los está diciendo a los que seguían a Cristo. Porque él estaba seguro de que muchos seguían a Cristo, pero que sus acciones eran diferentes a lo que Cristo les estaba enseñando a través de su palabra. Cuando Pablo habla de la clase de vida que está dominada por la carne, no solo se refiere a los pecados sexuales o corporales. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para Pablo la carne no era algo material, sino espiritual. Era la naturaleza humana en toda su debilidad y pecado. Esto lo demuestra al ser humano cuando se aparta de Dios, cuando sus caminos son apartados de Dios y no van de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales perdemos a seres queridos, pero aún así no hemos entendido cuál es el mensaje. El mensaje es prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje es acercarnos y buscar más de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos lo están utilizando para esto, para orgías, para borracheras, para pleitos, para disensiones. Ahora cuando Pablo nos dice, sino conforme al Espíritu, porque así dice,
sino conforme al Espíritu, se refiere a aquellos que un día caminamos en el pecado conforme a los deseos de la carne. Cuando íbamos de mal en peor, fracasados y derrotados, cuando no veíamos salida a nada, pero cuando conocimos a Cristo Jesús, vino a nuestra vida el poder de su Santo Espíritu. Por consiguiente, entramos a una vida en victoria. Y nos invita a que andemos conforme al Espíritu, que caminemos conforme al Espíritu. Pablo nos invita de esta manera muy especial a que caminemos conforme al Espíritu. ¿Y cómo es caminar conforme al Espíritu? Veamos Gálatas capítulo 5, verso 22 y 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo nos habla muy claro cuando nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Será eso así, mi hermano? ¿O será que todavía hay pleitos, disensiones, borracheras, orgías, brujerías, hechicerías? Dice en Romanos 8:5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas tú? ¿En qué piensas? Porque la palabra de Dios es clara, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que hemos recibido a Cristo Jesús, hemos recibido al Espíritu de Dios. Y recordemos, porque la palabra dice: ¿acaso no ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Y dice en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vea cuán claro habla la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hoy vamos a encontrar y vamos a empezar a descubrir realmente nuestro cristianismo. Porque vemos muchos cristianos de que somos cristianos de la secreta. Somos buenos para pedir, pero malos para mostrar a Cristo en nuestra vida diaria. Somos buenos para decir que somos cristianos, pero somos malos para dar buenas obras. Porque la palabra de Dios dice: si alguno no tiene a Cristo, el Espíritu de Cristo no es de él. ¿A quién tienes tú? ¿A quién tienes tú? Este es un tiempo para venir y hacer un alto en tu vida y ver quién eres tú para Cristo o qué es Cristo para ti. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién está guiando tu vida? Pablo le habló a la iglesia, no le habló a los que estaban fuera de la iglesia. Hoy te hablo a ti, iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te está guiando a ti? ¿La carne o el Espíritu? Es un tiempo en el cual debemos de estar preparados a través del Espíritu para poder afrontar esta situación, para poder resistir estas circunstancias.
Porque en la carne vamos a debilitarnos. Y vamos a mostrar los frutos de la carne. Pero en el Espíritu vamos a fortalecernos y vamos a mostrar los frutos del Espíritu. La presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo llenándonos de su poder cada día y dándonos la victoria en medio de la crisis. En la actualidad estamos viviendo, cual dice la palabra, en valles de sombra de muerte. Con esta pandemia que para muchos parece ser utopía, una falacia o una mentira. Sí, he visto muchos comentarios en las redes sociales que no existe la pandemia, que es un invento para poder dominar. Venga usted y acérquese, vaya a los hospitales, vaya a ver lo que está sucediendo en medio de todo esto en las funerarias, vaya a ver a los cementerios que ya no hay funerales de día, sino que todos son de noche en su mayoría. Vaya a ver usted si hay velatorios, porque ya no hay. Las personas mueren en la calle. Y aún así para muchos no existe. Y hacen parrandas, y hacen borracheras, y como que si nada existiera. Recuerdo, amado hermano, que es una realidad que se está llevando a muchos de nuestros conocidos. Es una realidad que se está llevando a muchos amigos, familiares y no conocidos, que cuando esto ya pase vamos a buscarlos y no los vamos a encontrar. Pero es una mentira, es una falacia, es un invento. No. Es el principio de todos los dolores. Pero para los que no caminan en el Espíritu, todo es invento. Para los que caminan en la carne, todo es mentira, todo es falacia. ¿En qué caminas tú? ¿Quién es tu guía? ¿La carne o el Espíritu? Déjeme decirle, amado hermano, que nosotros no estamos exentos de esto. No estamos exentos de esto. He tenido el dolor de ver partir a amigos muy apreciados, pastores. El pastor Demetrio López Duarte, el pastor Mario Adolfo Ramírez, y otras personas conocidas. No estamos exentos de ello. Y otros pastores que por la gloria de Dios han salido en victoria de esta situación. Y le doy gracias a Dios por ello. Y bendigo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. He visto cómo se está tratando de abrir las iglesias y muchos están diciendo que es por los diezmos. En lo personal, no es por eso. Y lástima, porque conozco lo que es lo de antes y lo de ahora. Y muchos lo saben. Y yo sé por qué estoy siguiendo a Cristo. Y yo sé por qué doy mi vida por Cristo. Usted algún día lo sabrá. Solo déjese guiar por el Espíritu de Dios. Por lo que esta reflexión es acerca de que si estamos viviendo como hijos de Dios a la manera de Cristo, o estamos viviendo conforme a la carne, o sea, a nuestra manera. Es tiempo de arrepentirte y de reconciliarte con Dios y de retomar el camino hacia la salvación y la vida eterna.
Es tiempo de hacer un alto en tu vida y poder realmente reflexionar y meditar. ¿Estoy guiado por el Espíritu Santo? ¿O estoy haciendo las obras de la carne? Yo te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que podamos en este momento y en este tiempo poder venir y hacer una reflexión y una meditación. Y poder ser en este tiempo personas que tengamos la oportunidad de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y abrir nuestro corazón para recibirlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te invito en casa a que si tú puedes hacer esta oración, la hagas conmigo, así sencillamente. Y si ya la hiciste en algún momento, pues te invito a que la vuelvas a hacer. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por darme el privilegio este día de estar compartiendo este mensaje. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, hazla. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que no he sido un cristiano al 100, pero que necesito hoy retomar el camino de la salvación y la vida eterna. Y para ello abro mi corazón para que Cristo more en mí y que su Santo Espíritu llene todo mi ser, sabiendo que Él dio su vida por mí en el madero de la cruz y que resucitó para darme la victoria. Yo reconozco que Él es el Hijo de Dios, es mi Rey y mi Salvador. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día y en esta semana que inicia. Que el Señor te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, y que seas fortalecido por la presencia de su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.